Y hablando de medicina y hablando de fallas, tenemos un caso que ha sido especialmente doloroso. Es el de los médicos solidarios en Cuba. Los médicos solidarios, la narrativa es la siguiente. Cuba es un país que produce muchísimos más médicos de los que necesita. Esto no es lógico hasta que uno no lo analiza en su dimensión económica. Pero produce muchos más médicos de los que necesita y solidariamente envía a esos médicos a ayudar en lugares donde hacen mucha falta. En el caso de la pandemia hubo médicos cubanos en Brasil, hubo médicos cubanos en Argentina, hubo médicos cubanos en México, hubo médicos cubanos en Lombardía, en Italia, hubo médicos cubanos en varios lugares del mundo. Y la narrativa que nos venden es que han sido enviados, primero que nada, ellos quieren ayudar, como individuos, como personas concienciadas por el bienestar de la humanidad. Ellos tienen un enorme deseo de ayudar. Y el gobierno cubano solidariamente los envía para que hagan su labor. La solidaridad es obviamente cuando tú pagas, ¿no? Es decir, si yo voy como cooperante solidario pienso en algo que hacía mi hija mayor, que era ir a cuidar que no se robaran los huevos de tortuga que se ponían en las playas de Oaxaca para que hubiera tortuguitas. Entonces vigilaban por la noche un grupo de jóvenes voluntarios cuyo viaje a Oaxaca pues pagaban ellos. Bueno, no pagaban ellos, lo pagaba yo, pero esa era la idea. Esa es la solidaridad. Y entonces, pues qué maravillosa es Cuba y cómo ha demostrado su lucha contra el neoliberalismo y contra la mercantilización de la salud, toda la historia que ya conocemos. Y resulta que no hay tal. Resulta que los médicos cubanos son alquilados por Cuba a los países que los necesitan. Es decir, es una empresa de contratación de médicos. No es ilegítimo. Quiero aclarar esto. No estoy diciendo que sea en ningún momento dado ilegítimo que Cuba diga, tengo médicos, son mis empleados. Supongo que todo el mundo es empleado del Estado en Cuba, o sea, los que son empleados de las pocas empresas privadas que hay, de la hotelería española y cosas así. Todo el mundo es trabajador del Estado. Entonces, bueno, pues mandan a tus trabajadores a que ayuden. Pero es ilegítimo que lo vendas como solidaridad. ¿Por qué? Porque se cobran, si mal no recuerdo, entre 2 y 3 mil euros por médico al mes. Pero a los médicos se les da muy poco dinero, apenas para sobrevivir. ¿A dónde va el resto del dinero? Bueno, el resto del dinero va a cubrir la deficiente balanza de pagos de Cuba. Cuba exporta en materiales, que son básicamente tabaco, ron, cítricos, zinc y caña de azúcar, son sus productos fundamentales, unos 1,000 y tantos, 1,200 millones de euros al año. E importa 5,300 millones. Bueno, ahí hay un agujero de 4,100 millones que dices, ¿de dónde salen? Pues salen, entre otras cosas, de los médicos. El alquiler de médicos ha sido, desde que estaba Fidel Castro ya, una de las mayores fuentes de ingresos de Cuba, con lo cual puede comprarle a todo el mundo todas las cosas que necesite y que Cuba no puede producir. No a todo el mundo, perdón. No le puede comprar a Estados Unidos porque Estados Unidos mantiene un embargo parcial comercial con Cuba. No de medicamentos, por ejemplo, pero sí de algunas cosas. Pero Cuba le puede comprar a China y le puede comprar a Rusia y le puede comprar a México y le puede comprar a Holanda y le puede comprar a Italia y a España y a quien le dé la gana si tuviera dinero. Como no lo tiene, no puede comprarlo. Ese es parte del problema. Pero lo que hemos descubierto además es que, se ha descubierto sobre todo desde 2018, es que los médicos cubanos no van porque quieren, van porque tienen que ir. Van obligados. Van obligados a vivir en unas condiciones terribles porque tú no puedes ir a una capital de un país fuera de Cuba y pretender vivir con $500 al mes como médico. Tienes que comprar, tienes que pagar un alquiler, tienes que comer, tienes que transportarte. Y se ha llegado a denunciar que los médicos cubanos están siendo sometidos a trabajo esclavo. Fue muy notorio que en todos los países donde han ido médicos cubanos a trabajar se han quedado muchos de ellos, como antes hacían los deportistas o los músicos.
Aquí en Gijón yo recuerdo que había un establecimiento de ocio nocturno. Tenía un amigo nuestro y que traía un grupo cubano cada año para que tocaran. Se llamaba El Cubanísimo. Y traía de Cuba un grupo musical para que tocaran y amenizaran las noches del Cubanísimo durante el verano. Y luego a la hora de regresarse a Cuba, pues se quedaban 2 o 3, ¿no? Siempre. Se quedan los médicos. ¿Por qué? Porque quieren un mejor nivel de vida. A lo mejor son los malvados burgueses que no han logrado entender lo que usted quiera. El hecho es que se quedan. El hecho es que cuando mucha gente va a los Juegos Olímpicos a otros lados, pues no se quedan, ¿no? No se van a quedar muchos canadienses en China ahora que vienen los Olímpicos de invierno. Esto no te habla de lo maravilloso que puede ser lo que está fuera de Cuba, sino de lo terrible que es lo de dentro de Cuba. Pero lo que más me preocupa es eso, es la venta de una solidaridad falsa, de un saludar con sombrero ajeno y aprovecharse de una situación para vender algo completamente falso. Eso es lo que me resulta grave. La Organización de las Naciones Unidas ya le ha preguntado a Cuba sobre las condiciones de trabajo de los médicos cubanos que andan por el mundo, porque hay miles de ellos, no son 600, no son 800, no son 1200, estamos hablando de miles y de decenas de miles. Yo he oído cifras entre 11,000 y 13,000, entre 11,000 y 13,800 por allí, médicos que están generando, imagínate, 10,000 médicos generando 2,000 euros al mes, pues son 2,000 millones, 200 millones de euros al mes de ingresos. Entonces, pero la Organización de las Naciones Unidas ha preguntado sobre la posibilidad de que hay trabajo esclavo y trabajo forzado, explotación clarísima, y estábamos hablando de países que luchaban contra la explotación, y La Habana no ha respondido. Cuando les hablen de que algo está siendo solidario, vamos a explorarlo un poco. Igual puede ser que nos estén otra vez en la vida viendo la cara. ¿Qué les parece?